Nuevamente les damos los buenos días a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación y les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa convocada por el senador José Narro Céspedes del Grupo Parlamentario de Morena. El tema de esta conferencia de prensa es resultado de las marchas de las organizaciones campesinas. Adelante, senador, lo escuchamos. Bueno, queremos saludarlos a todas y a todos los que nos acompañan en este día 12 de agosto, aniversario del nacimiento de nuestro amigo el comandante Fidel Castro. Hoy, 12 de agosto, queremos comentarles que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y el campo es de todos, convocamos a eventos en todo el país de celebración y también de lucha, de celebración del 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, el pasado día 8 de agosto. Se inició la celebración con la presencia de la rondalla de Saltillo en Nenecuilco a las 0 horas con 1 minuto del día 8 de agosto. Estuvo el rector de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, y a partir de ahí se iniciaron actividades en Nenecuilco, en Cuautla, en Morelos, en Cuernavaca. Prácticamente en todos los municipios de Morelos se realizaron actividades alusivas con este aniversario y prácticamente en todo el país. Y bueno, en algunos lugares nuestras organizaciones hicieron movilizaciones en un acuerdo con el Congreso Agrario Permanente y con varias organizaciones que se adhirieron en los últimos días a esta jornada de celebración y de lucha. Se movilizaron en muchos lugares del país. Queremos informarles que nosotros no planteamos, ni estuvimos de acuerdo, ni estamos de acuerdo con el cierre de carreteras. Estuvimos en contra. Creemos que no hay que perjudicar a terceros, que tenemos todos el derecho de expresarnos y de manifestarnos, pero que no tenemos por qué entorpecer, lastimar, afectar a terceras personas en esta lucha, en este esfuerzo que estamos haciendo, para que el campo sea una prioridad nacional. Tampoco tomamos nosotros el Senado, nuestras organizaciones no fueron las que actuaron en el Senado, ni en Gobernación, ni en Palacio Nacional. Nosotros hicimos una gran movilización que salió desde el Auditorio Nacional y llegó al Monumento a la Revolución. Ese día, alrededor de la 1 de la tarde aproximadamente. Creemos que fue una jornada exitosa, fue muy positiva, es una jornada también de crear conciencia, de generar apoyo a esta gran lucha para modificar el artículo 27 constitucional, que es muy importante, esta lucha para derogar la reforma que hizo Salinas y el modelo neoliberal al artículo 27 para prácticamente acabar con el ejido, buscar desaparecerlo a través de la privatización y del despojo. El despojo desde esa reforma se empezó a dar, pero se agudizó con las reformas de Peña Nieto, de la ley energética y de la ley minera. Entonces, nosotros planteamos que es muy importante hacer esa reforma del artículo 27, entonces donde se plantea que es una prioridad nacional y es una obligación del Estado mexicano garantizar la autosuficiencia alimentaria en el país, que es el eje medular de la soberanía nacional. Tener resuelta la bronca de la alimentación de nuestro pueblo es un paso muy importante en el fortalecimiento de nuestra soberanía en el marco del concierto internacional. Planteamos que este tema debe de estar en el artículo 27
de la Constitución. Debemos de plantear también en el artículo 27 de la Constitución el tema de la reserva estratégica de alimentos. Actualmente México tiene alimentos por 7 días. Hoy necesitamos crear un mecanismo que le garantice a México tener reservas alimentarias, como lo dice la propia FAO, por lo menos 3 meses, que ante una situación de conflicto, de problemas, podamos tener garantizada la alimentación de nuestro pueblo y de nuestra gente por lo menos durante 3 meses. Planteamos que es necesario hacer sujetos de derecho al ejido y a la comunidad indígena, que es importante modificar el artículo 2 de la Constitución para cumplir lo que ha quedado pendiente de aquel acuerdo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es que los pueblos indígenas sean instituciones de interés público, sean actores de interés público y que se les respete su territorio, sus tierras, su agua, su cultura y su biodiversidad. En el tema de la cultura, que pareciera que es un tema secundario, también debe de quedar en la Constitución el tema de la cultura, el tema del respeto a la creación colectiva de la cultura de nuestros pueblos, como una propiedad de la nación y como una propiedad intangible de nuestros pueblos. Es muy importante porque también ha sido víctima del despojo por las grandes empresas de modas y comercializadoras. Hoy estamos planteando esta gran modificación, a hacer una gran reforma a favor del campo del país y lograr que los pequeños propietarios, los ejidatarios y los comuneros se integren al desarrollo nacional, porque han estado excluidos durante estos 36 años de modelo neoliberal. Esto es muy importante. Conjuntamente con esto planteamos el tema de que para nosotros esta política de derechos, del derecho al bienestar que ha impulsado Andrés Manuel, es un derecho al bienestar a través del apoyo a los adultos mayores, a los discapacitados, a las madres jefas de familia, a los becarios de los jóvenes para que puedan estudiar. Esta política de bienestar, de tener un piso de bienestar mínimo como derecho de los mexicanos, es algo que también tenemos que transformarlo en leyes. Hay que modificar la ley del adulto mayor, hay que impulsar una ley para atender a las personas con capacidades diferentes, que permita que este tema del apoyo a las personas con discapacidad sea un derecho y no sea una dádiva, sea un derecho de las personas que tienen este problema de que tengan capacidades diferentes. Igual el tema para las madres jefas de familia, que sea un derecho. ¿Para qué? Para que cuando llegue otro gobierno no lo quite, que se mantenga ese tipo de programas y de apoyos que son tan importantes para garantizarle a nuestra gente un piso mínimo de bienestar. Pero también planteamos que la política de bienestar no será integral ni completa si no le integramos el tema productivo. O sea, no podremos sacar a la gente de la pobreza solamente con políticas sociales que lo único que hacen es atenuar los graves problemas de la pobreza. Que lo que necesitamos es integrar a esos mexicanos a la actividad productiva, que es lo que estamos planteando precisamente en los ejidatarios y en los comuneros y en los pequeños propietarios que quedaron excluidos del desarrollo. Esto es muy importante durante esos 36 años del neoliberalismo y de este modelo exterminador, empobrecedor que se impulsó en todo el país. ¿Qué necesitamos para una política integral? Necesitamos el fomento productivo, el fomento agrícola. Necesitamos 2 cosas: fortalecer la organización productiva, porque la única forma es que la gente se organice para producir, y impulsar el fomento productivo, logrando que la gente se integre a las cadenas productivas, a las cadenas de valor, y que eso permita que la gente salga de la pobreza,
a partir de que genera riqueza y que esa riqueza le da un ingreso para vivir con dignidad y con decoro. No creemos que la solución sean las políticas clientelares, asistenciales nada más. No creemos que la solución sea que sigamos haciendo a nuestro pueblo un pueblo dependiente, apático, que únicamente está esperando a ver qué le dan. Lo que planteamos es que la gente debe de participar como sujeto de su propio desarrollo para salir adelante, y eso se hace a través de la actividad productiva. Estos dos planteamientos que hicimos el pasado 8 de agosto son fundamentales en una estrategia global para el bienestar integral de nuestra gente, sobre todo en las zonas rurales del país, y para lograr la autosuficiencia alimentaria, que por el contrario, en estos primeros meses de este año se ha venido incrementando la dependencia alimentaria, ha venido creciendo la importación de los alimentos, muchos de ellos en forma totalmente irregular y atropellando y perjudicando las cosechas nacionales, como el de importación de las 280,000 toneladas que se hicieron durante este año de frijol, introduciéndolo a México cuando tenemos las bodegas llenas de frijol de la cosecha del 17 y del 18. Entonces, estos planteamientos son fundamentales. También planteamos que no vamos a esperar nada más la respuesta del presidente, si quiere dialogar o no, que vamos a trabajar para hacer que esto se haga realidad. Por un lado, en el Poder Legislativo, para lograr las grandes reformas que el campo necesita. Estamos trabajando, ya se presentaron las iniciativas y seguramente empezando el periodo legislativo vamos a empezar con la aprobación, entre otros temas, el punto de la ley de la protección y el fomento de los maíces nativos, entre otras cosas. Tenemos la ley de desarrollo rural sustentable, tenemos la ley contra el calentamiento global, tenemos la ley, un cambio en la ley de desarrollo rural sustentable, este cambio al artículo 27 de la Constitución. Hay muchos temas que tienen que ver con el campo. Está la ley del agua, el derecho humano al agua, que también es un tema que vamos a abordar, que vamos a plantear en este próximo periodo legislativo de sesiones. Y entonces, por un lado vamos a trabajar en el tema legislativo y por otro lado también vamos a trabajar, lo planteamos, vamos a recorrer el país para empezar a organizar al campo en el terreno productivo. O sea, no nos vamos a esperar, el país no puede esperar. Tenemos que avanzar nosotros en estas dos grandes tareas que tiene que ver con el rescate del campo. No vamos a hacerle como le hacían los anteriores políticos, a ver si el gobierno lo hacía, a ver si alguien hacía las cosas en lugar de nosotros. Nosotros podemos hacerlas y las vamos a hacer. Vamos a ir a organizar a los productores en la cuestión productiva, que es muy importante. Organizar las cadenas productivas en el campo, como lo estamos haciendo. Estamos trabajando en un programa, para ponerles un solo ejemplo, estamos trabajando en un programa para lograr, a través de un programa de autoconsumo, lograr que nuestros productores cuenten con fertilizantes, con diésel a 16 pesos. ¿Qué estamos planteando hacer? Importar diésel para un programa de autoconsumo, donde nos organizamos, la gente, cada productor, a partir de sus necesidades, plantea: yo tengo 10 hectáreas, necesito 1,000 litros de diésel, yo tengo 20 hectáreas, requiero 2,000 o 3,000 litros de diésel, y hacer un padrón. Y ese diésel lo importamos para el autoconsumo. Si lo traemos de Estados Unidos, nos cuesta el diésel 7 pesos. Si lo traemos de Rusia o de Arabia Saudita, nos cuesta menos de 6 pesos. Pagando los impuestos de importación, los gastos de almacenaje, de transporte y de distribución, el diésel puede estarse, y pagando los impuestos, los aranceles de importación, estaremos en condiciones de que la gente, si el diésel es de Estados Unidos, se pueda distribuir a 16 pesos y no a 22 pesos como cuesta ahora. Si lo traemos de Rusia y de Arabia Saudita, pudiéramos estar entregando el diésel hasta 12 pesos a los productores rurales, sin necesidad de subsidios
sin requerimiento de tener el programa de subsidio al diésel, sino únicamente evitar a los coyotes y evitar a los intermediarios que han encarecido los productos del campo, como es también los fertilizantes y las semillas. O sea, podemos organizarnos para lograr bajar los costos de producción y para lograr que nuestra gente se integre en la tarea de levantar la cuestión productiva y que logremos la autosuficiencia alimentaria, que es tan importante. Es posible que este programa de energía, este programa del diésel, que estamos trabajando con la Secretaría de Energía, en los próximos meses, en el próximo mes, lo estemos anunciando y puede iniciarse con un programa piloto en el estado de Zacatecas. O sea, podemos organizarnos para producir, para juntos comprar nuestros insumos, para bajar los costos de producción, para mejorar nuestra calidad productiva y que nuestros productos tengan mejor calidad nutricional y mejor calidad en cuanto a la certificación fitosanitaria. Claro que lo podemos hacer, claro que podemos tener mejor producción. Requerimos impulsar fuertemente el tema del mejoramiento de la semilla, fortalecer el tema de la producción de nuestros propios fertilizantes a través de los biofertilizantes. Bueno, hay muchas tareas que podemos hacer a nivel nacional. ¿Por qué únicamente los grandes productores de Sinaloa y de Sonora van a poder tener créditos de Estados Unidos a tasas del 2% anual? ¿Por qué no logramos organizar a nuestros productores para que tengan créditos baratos, ya que la Financiera Nacional subió los créditos al 17%? ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Hay que organizarnos para lograr las cosas. Y entonces necesitamos abandonar esa actitud paternalista, esperando que siempre a ver quién nos resuelve las cosas, y que seamos nosotros capaces, a través de estrategias de autogestión, de organización productiva, de organización democrática, resolver los problemas del campo y sacar adelante al campo mexicano. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, senador. Le pregunta Luis Díaz de Revolución 3.0. Buenos días, senador. Dos cosas creo que son importantes. En la marcha de la semana pasada, una de las demandas es derogar el 27 constitucional. En ese aspecto, ¿qué nos podría decir exactamente qué es lo que se tendría que modificar? Porque se hizo alusión al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que todos los productores del campo, pues a partir de ese cambio constitucional se empobrecieron. ¿Qué se debe cambiar? ¿Cómo se debe cambiar? Si hay un proyecto para hacerlo, ¿cómo está eso? Y dos, hablaba de los coyotes, de los intermediarios. ¿Qué se piensa hacer al respecto para que precisamente se evite esto? ¿Y qué proyección hay para el campo en los próximos 3 años? Gracias. Bueno, en el artículo 27 pues hay muchas cosas que cambiar. Ya mencionamos algunas. Un tema importante es que en el artículo 27, fracción segunda, se reconoce únicamente como parte de los regímenes de propiedad que tenemos en México, únicamente 2: el régimen privado y el régimen público. Y no se reconoce el régimen social, no se reconoce al ejido y a la comunidad como sujetos de derecho. Por eso planteamos que había que incorporar ahí al régimen de la propiedad social de la tierra, que son dueños de cerca o de un poco más del 50% de la superficie nacional. Tenemos cerca de 200 millones de hectáreas, cerca de 102 millones de hectáreas, 108 estaban, hoy son como 102 millones de hectáreas, están en manos de ejidos y de las comunidades indígenas del país. Entonces, este tema es muy importante, que en la propia Constitución reconozcamos los derechos de la madre tierra, de la tierra. Es otro tema muy importante, que ya fueron reconocidos en la propia Constitución del Distrito Federal. Es un tema también no menor. El hecho de que los pueblos rurales volvamos a restituirles el derecho a la tierra es muy importante también.
porque ¿cómo vas a afectar, cómo vas a lograr resolver los conflictos agrarios si los sujetos agrarios, las comunidades rurales, campesinas, no tienen ese derecho a la tierra? Pues necesitamos que las comunidades rurales recuperen su derecho a la tierra. ¿Cómo vas a afectar el neolatifundismo, las nuevas formas de concentración de la tierra? Únicamente haciendo viable y posible que el derecho a la tierra se recupere. Entonces, esto es muy importante. Pensamos que los tribunales agrarios, que actualmente están ni aquí ni allá, o sea, están en una situación en donde son parte del Poder Judicial, son tribunales jurisdiccionales, federales, pero no se coordinan con ninguna instancia. Nosotros pensamos que deben de ser parte del gran poder judicial de la federación, que no puede estar como un enteleque en medio, que debe estar articulado como parte de uno de los poderes, y el poder es el poder judicial de la federación. Y entonces lograremos que los tribunales agrarios se fortalezcan porque van a depender de la Corte, van a depender del Poder Judicial de la Federación, van a ser parte de uno de los poderes, y vamos a sacar de la lógica de los tribunales a tribunales que prácticamente van en un proceso de desaparición, como son los tribunales agrarios. Les han ido quitando presupuesto, les han ido quitando personal, les han quitado los peritos. Entonces, realmente no puedes hacer nada. Pero aparte, la fuerza del tribunal es diferente que sea el puro tribunal como está ahora, que es un tribunal arropado por uno de los poderes del país, que es el Poder Judicial. Entonces, hay cosas muy importantes que hay que cambiar. En el tema de los coyotes, es claro que uno de los grandes males que tenemos en el país es el tema de los coyotes, que es contra lo que hay que luchar y hay que terminar. Algo más, y para precisar sobre el primer tema, senador, ¿va a empujar desde aquí, desde su escaño en el Senado, los cambios constitucionales, o cómo es ese proceso para el 27? Las leyes corresponden también a una correlación de fuerzas nacional. Si la propuesta de ley que vamos a impulsar no tiene el apoyo de la ciudadanía, más ahora en tiempos de los parlamentos abiertos, no estaremos logrando nada. Necesitamos que estas demandas, que esta lucha sea arropada, sea apoyada, porque es claro que la derecha pues, se va a oponer a esos cambios que estamos proponiendo. Entonces, para lograr que el cambio se haga realidad, pues necesitamos que mucha gente apoye estas propuestas. ¿Lo va a sacar para el periodo ordinario esta propuesta? Estamos trabajando para eso. Gracias, senador. La siguiente pregunta es de Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Mario Padilla. Gracias, senador. Por la mañana el presidente López Obrador comentó la petición de ustedes de modificar el artículo 27 constitucional. Él dijo que entre sus planes por lo pronto no estaría ese tema, y que también pues recordó que el Congreso tiene la facultad obviamente de legislar al respecto. ¿Cuál sería su comentario sobre este tema? Pues yo creo que el presidente fue respetuoso. O sea, entiendo que no está dentro de la agenda legislativa del presidente, aunque reconoció que el planteamiento es justo y planteó pues una relación respetuosa con los legisladores. Entonces, que de todos modos los legisladores tenemos el derecho de tener nuestra propia agenda. O sea, no es un derecho que él nos otorgue, claro. Es un derecho que nos da la ley y la Constitución. Claro. Entonces nosotros, en base a ese derecho, ya presentamos las iniciativas. Y es un tema que vamos a revisar en el siguiente periodo. O sea, nos parece positivo. Creo que de todos modos es un tema que había que comentar, debatir con él. Por eso hemos planteado el diálogo con el presidente. Pero pues seguiremos nosotros avanzando. O sea, entiendo que él tiene otras prioridades, y su principal prioridad, él mismo lo planteó hoy en la mañanera o en la conferencia de la mañana, es la lucha contra la corrupción. Senador, también, Morena tiene mayoría en el Congreso Federal, entonces, ¿qué posibilidades le ve a usted que se apruebe una modificación al artículo 27 constitucional teniendo Morena la mayoría
en el Congreso. ¿Qué perspectiva le ve usted para la próxima Bueno, legislatura? nada más que estas reformas, si son constitucionales, requerimos mayoría calificada. Hay que trabajar para construir esa mayoría calificada. O sea, si tenemos mayoría simple en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores no tenemos solo como Morena ni mayoría simple. Somos 59 senadores de 129, 128. Bueno, esperaría el apoyo de sus aliados, del PT, del Verde tal vez. Sí, pero bueno, tenemos que trabajar para no tener nada más una mayoría muy limitante. Tenemos que buscar grandes consensos, porque el país requiere grandes reformas y sumar muchas voluntades. Gracias. Muchas gracias. Desde su lugar le pregunta Dalila Escobar de A Tiempo Coahuila. Hola, buen día, David Escobar. También, precisamente sobre el tema de lo que ha dicho el presidente López Obrador, abordó el tema con estas manifestaciones que se dieron la semana pasada, sobre todo organizaciones campesinas. Él insiste en que el descontento que lleva a estas movilizaciones es precisamente que no se les va a otorgar recursos directamente a las organizaciones, sino directamente a los campesinos. Ese es un tema. Y el otro tema es el tema de las minas. Hoy el presidente también habló la situación de que ya no va, bueno, desde ayer lo dijo, ya no hay más concesiones a mineras, porque como sabemos, Zacatecas es una de las entidades donde hay mayor explotación de minerales, y pues no llega ni siquiera al 1% del porcentaje de lo que se saca de ganancias a las comunidades. Preguntarle sobre esos dos temas que opinan respecto a eso. Sobre el primer tema, pues nosotros no estamos planteando dinero. Ustedes han oído nuestros planteamientos. Estamos planteando cambios en las políticas públicas. Estamos planteando cambios en los derechos de la gente del medio rural. El derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a una vida sustentable, una vida con una relación con la biodiversidad y con la naturaleza amigable, sana. Hoy estamos luchando por el derecho a la consulta de las comunidades rurales. Hoy estamos luchando por el derecho a la alimentación. Hoy estamos luchando para que el campo tenga un presupuesto multianual creciente. Hoy estamos luchando también por el derecho a la cultura, al respeto a la cultura de los pueblos indígenas. Hoy estamos luchando para que el tema del territorio, que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, sea respetado. O sea, hoy estamos luchando para que las semillas nativas de México y la biodiversidad nativa de México, como el nopal, entre otras cosas, sean respetadas. Tengamos leyes que protejan nuestra riqueza en la biodiversidad. O sea, estamos luchando por derechos y estamos luchando por políticas públicas, como es la política de fomentar el tema productivo. Por eso estamos luchando, ¿no? Y estamos, bueno, en el tema de las minas, nosotros pensamos que la posición del presidente es una posición limitante, porque debemos de avanzar para revisar las concesiones que se dieron, casi de 1/3 del territorio nacional. Y muchas concesiones se dieron en forma irregular, muchas concesiones no se han usado, muchas concesiones se han usado mal, o sea, se han usado contaminando, acabando con el agua, con nuestros recursos naturales. Entonces yo creo que no nada más se trata de ya no voy a dar más concesiones, sino creo que hay que revisar las concesiones que se dieron, porque muchas de esas concesiones se otorgaron como fruto de la corrupción, como fruto del influyentismo, con el fruto para que un grupo de gente tuviera privilegios. Y yo creo, por poner un ejemplo, con el Grupo México de la contaminación, bueno, pues hay que sancionarlas, y una forma de sancionarlas es quitarle y suspender las concesiones que se les otorgaron. O sea, muchas gracias, porque ya van a venir aquí los de Protección Civil a llevarnos a nosotros junto con ustedes. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.